Soy Pedro Cubela, bueno, el director de la Escuela de Osteopatía en Pontevedra. Llevamos más de 10 años ofreciendo formación osteopática pues, a terapeutas y a profesionales de la salud de toda España y de Portugal. Y bueno, pues por petición popular me he visto obligado a ofrecer pues, una conferencia, que es la que os voy a presentar hoy, y que lleva por título pues, la valoración e inspección global previa al tratamiento manual osteopático. Bueno, decir que es una conferencia que he presentado hace ya unos 5 o 6 años en un congreso en Madrid y bueno, y no es que a día de hoy sigue sin estar desactualizada porque ahora hablaremos de ello. Yo creo que es una de las pautas o de las premisas imprescindibles en todo terapeuta manual a la hora de trabajar en consulta. Vamos a hablar de cosas muy básicas, para algunos les resultarán un poco redundantes, pero realmente va a ser un trabajo que va a ser un refuerzo a nivel profesional, cosas que quizá las teníamos un poco olvidadas o quizá aparcadas, y que es una manera de reafirmarse en lo que todo profesional, ya sea osteópata, ya sea fisioterapeuta, ya sea masajista, cualquier profesional relacionado con la terapia manual de manera directa o indirecta, tendría que tener muy presente en un trabajo de clínica diaria, ¿no? Pues como os decía, soy Pedro Cubela. Aparte de la presentación que os acabo de hacer, soy estudiante y eso es como me presento normalmente, porque aparte pues eso, de toda la formación que tengo previa, fisioterapeuta, osteópata, masajista principalmente, yo me considero como un estudiante y un estudiante vitalicio. En nuestra profesión, ya lo sabéis, no debemos de dejar de estudiar nunca, y yo personalmente pues soy el primero en hacerlo y en predicar con el ejemplo, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, espero que una de los ejemplos es que estáis hoy aquí y estáis intentando pues eso, sacarle provecho y demás. Bueno, ya leeré después los comentarios. Vamos arrancando, ¿vale? Bueno, pues como os decía, vamos a hablar de la valoración y la inspección global previa a lo que es el tratamiento en consulta, ¿vale? Para esto vamos a hacer un pequeño resumen, sobre todo de lo que es la historia de la medicina manual. Hablaremos un poco de las bases históricas en la medicina manual, hablaremos de la relación profesional que se establece entre el terapeuta y el receptor, hablaremos de la semiología, de la historia clínica, y dentro de la historia clínica nos pararemos un poquito más, porque aquí sí que quiero hablar de la anamnesis, de la exploración física y de las pruebas complementarias, ¿vale? Y ya por último, pues la instrumentación habitual en consulta, ¿sí? Bueno, decir que en cuanto a la terapia manual es un arte y una ciencia, ¿vale? Un arte en sí, como significado que su éxito depende de la habilidad y de la técnica empleada, digamos, por el profesional, ¿no? Y como ciencia, pues la aplicación de los conocimientos pues de diferentes ramas del saber aplicado en este caso a la parte manual o a la parte, vamos a llamarla, pues científica, ¿no? Entonces, el arte y la ciencia es algo que tiene que estar muy coaligado en la consulta, porque si un profesional, ya sea osteópata o cualquier otro terapeuta manual, realmente es un artista, pero le falta la parte científica, estamos perdiendo muchísima eficacia. Y por contra, lo mismo, si es una persona demasiado racional, demasiado científica, demasiado metodológica, pero deja a un lado su parte manual o su parte artística de saber hacer y de palpación, pues tampoco estamos siendo eficaces y tampoco estamos siendo eficientes, ¿no? Con lo cual, estos dos parámetros tienen que estar muy presentes en el trabajo manual propiamente dicho, ¿vale? Arte y ciencia, ¿sí? Bien, dentro de esto, como repaso e introducción a la historia de la medicina manual, de la medicina en general, no podemos olvidarnos del gran Hipócrates de Kos, de la isla de Kos. Yo lo tengo siempre muy presente, porque a pesar de haber vivido una época pues bastante lejana para nosotros, en el 470 a.C., pues sus premisas, sus aforismos, sus sentencias, a día de hoy siguen muy presentes en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico general, ¿vale? Entre otras, pues este hombre
tuvo en cuenta pues, la complexión de las personas, la fiebre, el pulso. Bueno, como dato curioso en cuanto al pulso, este hombre analizaba el pulso de las personas para ver si realmente le mentían en cuanto a la patología, en cuanto a las patologías que ellos decían tener, ¿no? El dolor, los movimientos, la excreción, ese tipo de cosas siempre las tuvo muy presentes. Una de las facetas fundamentales de Hipócrates y por lo que ha pasado digamos, a la posteridad, pues ha sido porque ha analizado, ha observado y ha principalmente escrito todo lo que él ha llevado a cabo, ¿vale? Con lo cual, eso hasta la fecha no lo había hecho nadie y es un trabajo muy loable por su parte, vamos, le debemos muchísimo porque todo lo que se ha escrito ha quedado y ha pasado, pues eso, de generación en generación, y hoy por hoy hay técnicas, por ejemplo, hipocráticas, como puede ser el banco hipocrático, la escalera hipocrática, o bueno, técnicas de reducción de luxaciones de la cabeza humeral, por ejemplo, que se siguen haciendo en pleno siglo XXI cuando este hombre las hacía hace 2500 años, ¿no? Y eso se hace a día de hoy porque a una persona se le ha ocurrido escribir todo lo que hacía, ¿no? Y esto pues, es algo que es de lo que quiero hablar precisamente, ¿no? De la historia clínica, del análisis de datos, de la recogida de información, porque eso tiene un ámbito a largo plazo, pues a nivel de investigación, a nivel de fiabilidad, a nivel legal, por supuesto, y a nivel de poder comparar y poder evaluar, ¿no? Con lo cual, todo lo que hagamos tenemos que anotarlo, porque si no al final queda en agua de borraja, vamos, o sea, al final desaparece y no tenemos una perpetuidad de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, importante en cuanto al trabajo hipocrático es que este hombre lo único que se ha dignado es a escribir, que ya es muchísimo, y eso ha calado hondo en la medicina en general, ¿vale? Bien, en cuanto a la relación profesional que se establece entre el osteópata y el paciente, no es un binomio, es decir, no hay un paciente y un osteópata y se acabó, y el tratamiento per se, sino que por el medio tenemos que sumarle un pronóstico. ¿Qué es este pronóstico? Bien, pues este pronóstico es lo que la persona y nosotros como profesionales esperamos y confiamos que eso ocurra, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos una consulta no podemos actuar de una manera arbitraria, ¿no? Sino que me refiero en el sentido de que tenemos que hacer las cosas con un sentido lógico y un orden muy concreto, ¿no? Porque si no al final el pronóstico puede desviarse completamente, ¿no? Con lo cual la persona siempre que viene a una consulta espera una respuesta, ¿no? Y esa respuesta es la que ese tercero, digamos, en discordia que entraría dentro de esa relación profesional, ¿vale? Con lo cual terapeuta-paciente no es la palabra correcta, sino que a mayores le añadiríamos ese pronóstico, ¿vale? A mayores también, por supuesto, sería la empatía en contra de las barreras, ¿vale? Tendremos que formar un equipo perfecto y sincrónico con nuestros pacientes, ¿vale? Porque si no, ¿qué ocurre? Que al final estamos creando pues ciertas trabas, ciertos obstáculos y estamos frenando o enfriando esa relación y el tratamiento muchas veces no llega a tener un beneficio como se espera precisamente por ese motivo, ¿no? Porque realmente hay una distancia, hay un enfriamiento, hay pues unas trabas en la consulta y entonces somos nosotros como profesionales los que tenemos que darnos cuenta de los fallos y de por dónde tenemos que tirar para que realmente no ocurran estos frenos y la consulta y por supuesto el pronóstico sea el esperable, ¿no? Bien, ¿me escucháis bien por aquí? ¿Sí? Si alguien no me escucha, que lo comente en el vídeo. Bien, seguimos. Digo porque vamos combinando, ¿vale? Para ver si realmente no hay ningún problema tecnológico, no va a ser que esté hablando y no me escuchéis desde aquí. Bueno, en cuanto a la semiología es una especialidad ya contrastada, es una especialidad dentro de la medicina y de todos los ámbitos sanitarios en sí, y lo que quiere decir es una identificación de los signos o de las manifestaciones patológicas.
Dentro de esto nos encontramos con dos aspectos fundamentales en la consulta, que son los signos y los síntomas. Los síntomas es un elemento subjetivo, que es lo que el paciente relata o comenta que le ocurre, ¿no? Pues me duele el cuello, me duele la espalda, tengo estreñimiento, me he caído y tengo un esguince o lo que fuera, ¿no? Me he llevado un golpe y tengo el pie hinchado, me duelen determinados gestos. Eso es un elemento subjetivo y es un síntoma, ¿sí? A mayores, nosotros como profesionales, a la hora de hacer una evaluación y un repaso específico y concienzudo de la persona, vamos anotando una serie de signos. Esos signos nos van dando un montón de información para llegar a un síndrome, aunque esta palabra no me gusta como tal, pero ese síndrome, digamos que es como una concatenación de signos que se encuadran dentro de un grupo, ¿no? Entonces un síndrome podría ser, pues, por ejemplo, un estreñimiento, un síndrome de obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿vale? Eso conllevaría pues, una serie de signos y una serie de síntomas que el paciente experimenta. Con lo cual, los síntomas es un elemento subjetivo y los signos es un elemento objetivo, que nosotros podemos medir, cuantificar y clínicamente fiable, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la historia clínica. La historia clínica, yo entiendo que todo el mundo que está conectado ahora mismo y todo el mundo que se dedica a la sanidad, a la salud en general, bueno, pues cada vez que evalúa a un paciente lo hace desde un aspecto clínico, ¿vale? Es decir, cuando se hace una historia clínica hay que hacerla de una manera muy detallada y vamos a hablar de eso ahora, ¿vale? La historia clínica tiene que ser personal y original, es decir, tenemos que escribir nuestra propia historia. Nosotros cuando elaboramos una historia clínica no tiene que ser de cara a la galería, digamos, eso sería si elaboramos un informe y demás. Nuestra historia clínica tiene que ser con nuestras propias palabras, que nosotros la entendamos y que sea muy reproducible para siguientes consultas, o a no ser que trabajemos en un ámbito interdisciplinario, pues realmente que todos tengamos un mismo esquema para que nos entendamos, ¿no? Pero realmente tendremos que captar una serie de información que hablaré ahora, que es, por ejemplo, lo que el paciente nos relata, es decir, esos síntomas que hablaba ahora, los escribiremos tal cual el paciente nos los describe, porque eso nos da un montón de pistas para ver la evolución de la consulta en general, ¿no? Es un documento fiable, por supuesto, ¿vale? Utilizable por terceras personas, como comentaba ahora, ¿no? ¿Qué finalidad tiene una historia clínica? Bueno, la principal es una finalidad, pues, principalmente investigadora para nosotros y de transcurso de la consulta, una finalidad docente, una finalidad científica también y una finalidad legal en el caso de que eso pueda ser utilizado, pues eso, una vía ya sea judicial o una vía, pues eso, de apoyo en cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, es un documento legal y fiable, ¿no? En cuanto a la historia clínica también, resumiremos todo como el método clínico como la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. Y ahora vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, ¿vale? Dentro de la anamnesis viene del griego, significa traer a la memoria, también significa interrogatorio como tal, por eso os he puesto, no sé si sois capaces de visualizarla correctamente, esta imagen donde realmente, pues bueno, se pone en entredicho lo que es un interrogatorio al uso, ¿vale? Un interrogatorio propio de policía delincuente, donde lo acribillan y lo acosan a preguntas para extraer el máximo de información. Salvando las distancias, nosotros como profesionales tenemos que hacer algo muy similar, de una manera disimulada, de una manera no invasiva, y ahí es un poco donde entrábamos antes, en no ser demasiado incisivos y no agredir demasiado al paciente para extraer el máximo de información. A nosotros es lo que nos importa realmente. Lo que nos importa a nosotros es que el paciente nos cuente, que el paciente se abra, que el paciente interactúe, que el paciente nos empiece a contar cosas y que saquemos pistas, saquemos información para realmente empezar a fluir y empezar a avanzar con nuestro propio tratamiento, ¿no? Poder encauzarlo y enfocarlo, ¿no? Con lo cual, la anamnesis, en cuanto a la historia clínica, pues pasaría eso, desde los antecedentes patológicos, antecedentes, bueno, pues en este caso hereditarios congénitos, y el motivo propio de la consulta, ¿no?
Antes de entrar en el motivo de la consulta, pasaremos pues por una recogida de datos exhaustiva, ¿vale? Pues obviamente adecuada a la ley de protección de datos actual, y tendremos que tenerla pues a buen recaudo, ya sea pues a través de software de gestión de clínica, o si no, pues eso, pues en formato papel, da igual. Vosotros lo importante es que lo tengáis bien guardado, bien anotado, lo tengáis a mano y que tengáis los datos principales de la persona, obviamente, y luego, pues bueno, pues factores habituales, si hace deportes, y bueno, ahora hablaremos un poquito de todos estos detalles, ¿no? Los diagnósticos médicos si trae previamente, aspectos clínicos, hallazgos subjetivos también, y luego, bueno, pues ya entraremos con más detalle dentro de la historia clínica. Aquí os he puesto, no sé si sois capaces de discernir, os he puesto un pequeño pantallazo del programa que utilizamos nosotros en clínica, por ejemplo, que simplemente pues es un repaso de una recogida de datos, profesión, fecha de nacimiento, porque obviamente estas cosas son muy importantes, la edad en determinadas condiciones o en determinadas situaciones nos dan determinadas pistas para saber cómo poder actuar, o incluso saber que pueda tener determinados antecedentes en función de la edad también. No es lo mismo obviamente un paciente pediátrico de recién nacido que un octogenario, ¿no? Entonces ese tipo de cosas siempre las vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, un paciente de edad infanto-juvenil, más o menos unos 14-15 años, etapa de crecimiento, que puede tener determinados dolores pues, mal llamados de crecimiento, por ejemplo, que pasan en determinada fase de la vida, ¿vale? Como por ejemplo el climaterio en las mujeres, pues en determinada etapa sabemos que pueden tener determinados síntomas asociados a esa edad y a ese género concreto, ¿vale? Otra de las cosas a tener en cuenta dentro de la historia clínica sería, por ejemplo, pues eso, como os comentaba antes, los antecedentes familiares, antecedentes de la infancia, enfermedades de adulto, intervenciones quirúrgicas, hábitos, si fuma, si bebe, si toma café, es decir, excesos, pues drogas varias, alergias, intolerancias, si tiene hijos, pues partos, cesárea, este tipo de situaciones. Todo eso lo vamos a anotar milimétricamente, porque estamos sumando un montón de pistas ante posibles patologías. Si son traumáticas, evidentemente, pues quedarían a un lado. Un antecedente patológico, pues eso, una operación de apendicitis cuando tenía 9 años en un paciente que tiene 60 y que se ha caído en una escalera hace una semana, pues hasta cierto punto nos importa más bien poco, ¿vale? Es decir, nos centraremos obviamente en la patología más aguda, más inflamatoria, ¿no? Y bueno, en este caso, pues este software también permite la localización pues bueno, corporal de las áreas de dolor. Bueno, pues esto es una manera también de facilitarte un poco el punto exacto donde está el problema y ser mucho más preciso para las siguientes consultas, sin tener que volver a explorar y tratar de averiguar o de discernir dónde estaba el problema hace 15 días, por ejemplo, ¿no? Bien, y ahora entraríamos pues, en el motivo de la consulta, ¿no? Dentro del motivo de la consulta, pues ahí es donde hay que dejar hablar a la persona, ¿no? De hecho, aquí pues, os he puesto esta imagen de soy todo oídos, ¿no? Porque realmente tendremos que dejar explayarse hasta cierto punto al paciente sin que se pase, porque la consulta tenemos que saber dirigirla, ¿no? Tenemos pacientes a los que si se explayan pues podríamos estar como 2 horas simplemente hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que una primera consulta, esto sí que hay que hacerlo de una manera mucho más tranquila, mucho más calmada y sobre todo pues, una escucha de manera activa, ¿vale? El lenguaje del paciente es verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que muchas veces el paciente nos cuenta muchas cosas, pero corporalmente nos está diciendo otras muchas, ¿vale? Con lo cual, ese tipo de información es la que nosotros debemos de ir rescatando para poder interpretar lo que el paciente nos está diciendo, ¿no? Dejar hablar con libertad, por supuesto. Luego ya haremos un interrogatorio más adelante, pero en un primer momento vamos a dejar que él nos cuente. Digamos que tenemos varios tipos de pacientes y aquí nos podríamos explayar pues, horas simplemente hablando de esto, ¿no?
pero de manera muy resumida, tenemos el paciente que nos podrá esquematizar y concretar muy pormenorizadamente dónde le duele, cuándo le dolió y en qué movimientos le duele, y hay otros que para llegar a ese dolor pues dan 20 vueltas hasta que realmente se centran en el problema, ¿no? O incluso otros muchos que empiezan a señalar: me duele el hombro, me duele el cuello, me duele la costilla, y al final tienen una concatenación de dolores que no tienen un dolor en concreto, ¿no? Por lo cual somos nosotros los que tenemos que saber interpretar. Principalmente, y así en modo de atajo, lo que primero nos digan quizás sea el top one, digamos, dentro de los dolores, ¿no? Es decir, si nos viene a la consulta y le preguntamos, pues mira, ¿qué puedo hacer por ti? Y me duele el hombro, pero mira, también me duele la rodilla, me duele el codo, me duele el gemelo, pues muy probablemente que el hombro, al estar en un primer orden en cuanto a situación de relato, pues probablemente sea ese el motivo principal. A partir de ahí seremos nosotros los que iremos indagando, ¿bien? Acompañantes. ¿Qué hacemos con los acompañantes en la consulta? ¿Los dejamos estar? ¿Los dejamos quedar? ¿Los dejamos ir? Aquí nos preguntan qué software usamos. Pues el software de Facebook, Carlos. El de Facebook Live. Bien, ¿qué hacemos con los acompañantes en la consulta? Los acompañantes pueden ser una pieza clave para darnos mucha información. ¿Por qué? Porque dependiendo también el tipo de paciente y sobre todo el grupo poblacional con el que estemos tratando, pues el acompañante muchas veces nos puede dar muchas pistas, sobre todo pues con gente mayor, pues que no recuerda la medicación que está tomando, que incluso pues antecedentes patológicos anteriores los evitan o los omiten o simplemente no los recuerdan. Pues bueno, un acompañante nos sirve de gran ayuda, ¿vale? Y lo mismo obviamente pasaría pues en un paciente pediátrico, obviamente, un niño y demás, pues todo lo que es la información gruesa tendría que ir acompañada de un adulto que nos apoyase en esa fiabilidad y en esa recogida de datos, ¿bien? Otras muchas veces no son tan fiables, con lo cual o bien evitaremos que intervengan o directamente pues evitaremos directamente que estén presentes en la consulta para que no interfieran con la propia terapéutica, ¿vale? Bien, otra cosa importante que comentaba antes es citar con las propias palabras y su forma de expresarlas lo que el paciente nos cuenta. Esto, lo que os decía, es que nos reafirma muchísimo en lo que el paciente nos está diciendo, ¿vale? Y es una forma también de que nosotros interpretemos y digamos que traduzcamos a nuestro idioma lo que el paciente nos quiere decir, ¿no? Esto desde un aspecto pues expectante e imparcial. Nunca nos debemos de cortar ni debemos de inducir a que el paciente nos cuente digamos el tratamiento o lo que le ocurre desde otro aspecto, ¿vale? Sino que simplemente dejarlos playarse sin desmedida, obviamente, guiando la consulta, pero evitando sobre todo que entremos en cortes en la consulta que nos rompería un poquito ese ritmo, ¿vale? Y luego, pues bueno, sobre todo nuestra comunicación debe ser precisa, debe ser concreta, con un lenguaje muy sencillo. La gente no le podemos hablar con tecnicismos, no nos entiende, con lo cual tenemos que bajarnos a su nivel para que realmente pueda ser mucho más eficaz el tratamiento, ¿bien? No podéis olvidaros que tratamos personas, no tratamos patologías andantes. Ahora hablaré contigo, Carlos, del programa que utilizo, después te lo digo. Tratamos personas, no tratamos patologías andantes. Esto es muy, muy importante y esto no debemos olvidarlo. Yo entiendo que la gente cuando ya lleva 5, 10, 15, 20 años viendo pues una media de 15, 20 pacientes al día, los que trate cada uno en su casa, en su consulta, ese tipo de cosas como que a veces se mecanizan o se pierde un poquito ese sentido humano o ese side-bending care que promulgaba Andrew Taylor Still, ¿no? Que era el tratamiento a pie de cama, esa medicina humanista, y al final no debemos de perder esa esencia, ¿no? Que estamos tratando a personas, ¿no? Bueno, ahora ya aquí como ejemplo, así a modo anecdótico y ameno, pues os pongo esta imagen que no sé si sois capaces de visualizarla.
pero de una señora mayor, donde dice que hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo hizo crack. Conclusión, no estoy vieja, estoy crujiente. Esto es lo que tenemos que buscar, es decir, este tipo de actitudes también las encontraremos en los pacientes, es decir, hay pacientes, y el ejemplo claro es el anciano, hay ancianos sanos, hay ancianos enfermos, hay ancianos frágiles y hay ancianos geriátricos, ¿vale? Con lo cual tenemos que saber ante qué tipo de paciente, ante qué tipo de persona nos encontramos y sobre todo porque le va a dar o una mayor exacerbación a sus síntomas o al revés, o realmente está restando importancia a lo que le ocurre. Entonces somos nosotros los que también tenemos que indagar y tratar de averiguar qué es lo que ocurre ahí. Bien, dentro del motivo de la consulta, empezaríamos con toda esa batería de preguntas que comentaba antes. A ver, ¿qué nos preguntan por aquí? Sí, el programa de gestión de clínica, vale, lo que te comentaba antes, Carlos, te lo digo después, es el Fisiosalus, pero después, si alguien tiene alguna pregunta, que lo vaya comentando. Y voy ahí, vale, no hay ninguna pregunta más. Bien, dentro del motivo de la consulta, como os decía, hablaremos de qué le ocurre, de qué se queja, cuándo ocurre, cómo ha comenzado. Yo para ello siempre pongo de ejemplo una frase de un escritor inglés, que es Rudyard Kipling, el cual, bueno, pues tenía una de las frases clásicas que pasó a la posteridad, que es: 6 honrados servidores son todo cuanto sé, sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Bien, pues este tipo de preguntas son las preguntas que tenemos que tener muy claras a la hora de formularle a un paciente, ¿vale? Es decir, si un paciente viene con un dolor de cuello, pues de qué se queja, obviamente ya nos va a delimitar una zona corporal en concreto, qué le ocurrió, si hubo golpes, si no, cuándo fue, delimitar sobre todo las fechas, ¿vale? Las fechas del problema, porque esto nos va a dar un montón de pistas, si es aguda, si es crónica, cómo ha comenzado, qué actividades realizaba cuando tuvo los primeros síntomas, por ejemplo, qué movimientos realiza en su trabajo, si es en el ámbito laboral, maneja cargas pesadas, cómo las maneja, también indagar sobre todo si ha tenido otros tratamientos previos, porque también nos da un montón de pistas para, bueno, pues para saber un poco la terapéutica que ha llevado hasta el momento y sobre todo determinar si hay un efecto, un componente psicoafectivo, anímico, psicógeno, ¿vale? dentro de esa problemática, ¿sí? Si es traumático, obviamente, pues todo esto lo omitiremos, ¿no? Porque ya ha sido por un hecho en concreto, brusco y repentino, entonces tendrá pues un dolor, lo que sea, paroxístico o lo que fuera, ¿no? Pero realmente todo lo demás sí que vamos a tener que tenerlo en cuenta y principalmente la mayor parte de nuestras consultas, de nuestros pacientes, desgraciadamente vienen con un proceso muy cronificado que es muy difícil de resolver, ¿sí? Y otra de las preguntas, bueno, aquí os pongo también esta imagen de Mafalda, de que si tienes dudas, pregunta, si tienes dudas, pregunta. Nuestra consulta tiene que estar cargada con muchas preguntas, las justas, las mínimas precisas, pero las máximas necesarias para sacar la información que nosotros queramos para llegar al mayor punto de información y poder tratarlo de la mejor manera posible. Y una de las preguntas que quizá nos olvidamos, porque tratamos de encauzar demasiado nosotros la consulta, es esta, que es: ¿y usted de qué cree que puede ser? Salvo que sea obviamente un proceso traumático, cuando hay un dolor de hombro cronificado y demás, muchas veces yo a mis pacientes, ya os hablo de manera personal, le formulo esta pregunta: ¿y usted de qué cree que puede ser? Porque muchas veces la persona tiene su propia solución en sí misma, ¿vale? Con lo cual, tomad nota de esta pregunta porque nos puede dar un montón de pistas. Nos decía por aquí, osteópata. Buena pregunta para el paciente, ¿a qué lo achacas?
Vale, bien, muy bien, perfecto. Pues si te das cuenta, osteópata, que no sé tu nombre, viene a decir precisamente esto que acabo de comentar ahora. ¿Y usted de qué cree que puede ser? ¿O tú de qué crees que viene? ¿Se te ocurre de qué puede venir? ¿Has hecho algo? ¿Sabes? Muchas veces ya la gente viene con el recetario de casa, ¿no? Pero otras muchas hay que añadirle esa pregunta a mayores, porque es cuando despertamos en él ese interés de querer saber qué es lo que ha ocurrido en sí mismo. Muchas veces la gente llega a la consulta esperando que, bueno, yo vengo aquí y que esta persona me repare, ¿no? O sea, como si fuéramos al mecánico y nos pincha una rueda, ¿no? El mecánico muchas veces ni se pregunta dónde te ha pinchado, ni qué hiciste, ni si se te fue el coche o tuviste que traerlo a un lugar. Te cambia la rueda y se acabó. Pero este tipo de preguntas en un paciente, el paciente es el que está con su propio cuerpo todo el día, todos los días, 24/7. Con lo cual son ellos los que realmente tienen que estar ocurriendo ahí dentro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Alejandro. Perfecto. Bueno, esta imagen, que no sé si la apreciáis con nitidez, pero bueno, creo que es bastante plausible para lo que estoy comentando ahora, ¿no? Para este batiburrillo, esa concatenación, como comentaba antes, de síntomas que el paciente tiene y de signos que nosotros podemos valorar, ¿no? ¿Qué duele en la región inferior de la espalda? Bueno, en la región inferior de la espalda, ¿qué duele en la espalda, no? La gente lo banaliza de una manera, pues eso, me duele la espalda, ¿no? Y ahora, pues a ver qué tengo, ¿no? Ahora empezamos a rastrear, ¿no? Pues dentro del dolor de espalda, pues lo podemos encontrar pues con entorsis, con una alteración facetaria discal, discoligamentaria, con un proceso neurodegenerativo, por artritis, un procesos inflamatorios, malas posturas, contracturas o espasmos musculares. Eso todo se mete en el mismo saco como si fuera pues eso, como si fuera un dolor de espalda, ¿no? Pero es que a mayores de todo esto, que es la causa mecánica, articular, física y terrenal, que es algo que digamos que está en nuestra mano el trabajar y el saber llevar, aparte de todo esto, nos encontramos con una serie de posibles causas que se nos escapan un poco a nuestro ámbito profesional, como puede ser pues un estrés, una ansiedad, dinero, trabajo, familia, cansancio. Nosotros podemos trabajarlo en mayor o menor medida, pero es algo que no está en nuestra mano una manipulación el corregirle pues un déficit económico o un problema laboral en ese paciente, ¿no? Y sí que sabemos, y todo el mundo lo ha podido comprobar, que este tipo de procesos acaban somatizándose y bueno, no entraremos en detalle porque también nos explayaríamos horas y horas hablando de determinadas regiones y de su posible interacción o de su posible relación con determinadas zonas corporales, ¿no? ¿Bien? Déjame ver por este grupo si alguien ha hecho alguna pregunta. Vale. Bien. Bueno, mecanismos para el razonamiento. Dentro de esa recogida de datos, de ese motivo de consulta y demás, aquí podemos descartar dos tipos de terapéutica entre un osteópata, digamos, que se está iniciando y un osteópata un poquito más avezado, ¿no? Con más experiencia, ¿no? Normalmente las personas con menos bagaje, por así decirlo, pues recopila información sin preocuparse mucho por un diagnóstico, realiza un examen físico estereotipadamente, formula conclusiones pues, bajo una forma de síndromes con conocimientos básicos de anatomía, fisiología y biomecánica, y en contra, un terapeuta experimentado pues es mucho más dinámico, hace un proceso de razonamiento subconsciente y automático y define hipótesis y las mejora integrando pues eso, datos almacenados en la memoria. En cuanto a los errores en la anamnesis, que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en ellos, pues sería principalmente adelantarse a las respuestas, como he comentado antes, ¿vale? No dejar explayarse al paciente libremente. Otra de los errores sería interrogar de forma errónea, buscando una corroboración coactiva. ¿A qué es verdad que te duele aquí al doblar o a que cuando bajas las escaleras te duele la rodilla? No.
Habría que preguntarlo siempre de forma abierta. Las preguntas son abiertas, esperando una respuesta por parte del paciente, no nosotros inducir a esa respuesta, ¿no? Y luego, pues eso, convertirla en una lista o un catálogo de síntomas, ¿no? Y al final, pues eso, los pacientes no son un decálogo de síntomas, no entra un hombro congelado por la puerta, ni entra un dolor de espalda por la puerta, entra José no sé quién y que tiene pues X problemas y hay que ayudarlo pues en la medida de lo posible, no entra una hernia discal L5S1, ¿vale? La entrevista, por supuesto, tampoco debe ser apresurada, ¿vale? La primera consulta puede llevar más o menos una anamnesis, unos 20 minutos, media hora. Os lo digo así un poco grosso modo, sé que a alguno le llevará una hora, a otro le llevará 10 minutos, también dependiendo de la patología, dependiendo del paciente, dependiendo de la situación, obviamente, pero más o menos estará en torno a ese tiempo, ¿vale? A una media hora aproximadamente. Y por supuesto, pues tiene que ser en un ambiente adecuado, ¿no? En cuanto a higiene, a luz, a temperatura, a todo, ¿no? Derivar. ¿Qué hacemos con derivar? Cuando vemos que hay una situación de un paciente que se nos escapa de las manos, como profesionales tenemos que tener la clara confianza de tener que derivar a otro profesional que le pueda ayudar más. Muchas veces caemos en ese error de querer tratarlo todo y de querer probar o de tener esa plena confianza en que lo que nosotros hacemos tiene una eficacia, y muchas veces estamos muy equivocados. Puedes ver una consulta, puedes verlo dos, pero en el momento que se ve que el paciente no fluye, no mejora, nuestra labor y nuestro deber como profesionales es derivar, ya sea a un podólogo, ya sea a un traumatólogo, ya sea a lo que sea, a una psicóloga, a cualquier profesional que esté más capacitado en ese aspecto. Como profesionales tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Es decir, para eso tenemos que elaborar un buen diagnóstico, como acabo de decir, diagnóstico osteopático. Cuando vemos que no es de nuestra competencia, nuestra labor es pues eso, enviarlo al profesional más adecuado, por supuesto. El dolor, no me gusta esta palabra como tal, no me gusta, pues eso, nunca poner en la consulta la palabra dolor, duele, doloroso, dolido, sino que suelo tratar de maquillarlas en la medida de lo posible por molestia, por cualquier otra palabra que sea verbalmente menos agresiva o menos incisiva, pero es verdad que el dolor está ahí, y el dolor quizás sea el motivo principal de que el paciente venga a nuestra consulta. Si al paciente no le duele nada, es probable que no venga. Si tiene el menisco roto pero no le duele, es probable que no aparezca nunca en nuestra consulta. Si tiene una hernia con una compresión X pero no le da ningún tipo de síntoma, probablemente no nos venga nunca. Y si se levanta con una contractura en el cuello pero no le duele, a lo mejor igual te viene al cabo de los 2 meses por estética, porque no es capaz de girar el cuerpo completo, pero si no le duele, pues el dolor es el síntoma, el signo principal, el síntoma en este caso principal de asistencia o de que la gente acuda a nuestras consultas, ¿no? Entonces, eso sí que tenemos que tenerlo claro. Otro decálogo de preguntas sería ¿dónde duele? Pues si el dolor es más circunscrito o difuso, si es localizado o irradiado. ¿Desde cuándo duele? Vamos a ponerle un contexto histórico, pues si es agudo o crónico. ¿Cómo le duele también? La intensidad con relación a qué te duele, ¿sí? Y luego, ¿cuándo duele? Pues si es en movimiento, en reposo, si es diurno, si es nocturno. Bueno, ahí nos daría un montón de pistas, sobre todo para descartar que sea un proceso inflamatorio, un proceso degenerativo, pues que cursa con una rigidez matutina, por ejemplo, proceso inflamatorio más bien nocturno, se exacerban normalmente más por la noche. Ese tipo de cositas siempre vamos a tenerlas muy en cuenta. Bueno, en cuanto al dolor, otra de las cosas que podemos estar hablando largo y tendido, ¿vale? Estoy dando simples pinceladas, obviamente podemos entrar en detalle, y si alguien tiene pues algún tema que quiera abordar en otra ocasión, pues encantado de poder explayarme y de poder, bueno, pues debatir y hablar con más profundidad, ¿no? Pero el dolor es algo a lo que, bueno, podemos estar pues días hablando de él y de la interpretación del dolor,
por los pacientes es otro de los temas estrella, ¿no? Que todo el mundo le encantaría saber, ¿no? Porque no todo el mundo ante el mismo dolor lo interpreta de la misma manera. No hay como un dolor de muelas, no hay como un parto, a la otra persona le sale un grano y es lo peor que le ha pasado en su vida. Entonces el dolor es muy subjetivo, muy personal y que influye muchísimo en función de su contexto histórico, sus conocimientos previos, su grado cultural, dónde viva, lo que coma, cómo duerma, una serie de cosas que obviamente pues van a llevar a que lo interprete de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, aquí, no sé si sois capaces de verlo, igual no se aprecia muy bien, he puesto un listado con 40 manifestaciones de dolor por parte de los pacientes y que están relatadas como tal, ¿no? Pues un dolor intermitente, fulgurante, hormigueante, agudo, pellizcante, en tensión, punzante, a picotazos, sordo, sensible, crispante, invasivo, fastidioso, deprimente, bueno, en fin. Todo ello es una forma de manifestar el dolor que nosotros debemos de extraer, porque es información para saber si puede ser más un dolor neuropático, un dolor más degenerativo, un dolor más migrañoso, por ejemplo, un dolor más intestinal. Ese tipo de manifestaciones nos hacen pensar o nos llevan a atajar la consulta precisamente pues eso, tal y como lo describe el paciente, ¿no? Bueno, dentro de esto pues también tenemos escalas de valoración del dolor, como pueden ser las visuales analógicas, el Rorschach, o bueno, las escalas del 1 al 10. Esto es otra forma también de hacerlo, ¿no? Pues me duele el hombro. Bueno, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10. Pues me duele un 8. Vale, perfecto. Nosotros anotamos en nuestra historia clínica que acabamos de hablar ahora, anotamos que al paciente le duele un 8 el hombro. Lo volvemos a ver dentro de X tiempo, cuando hagamos una reevaluación. ¿Cuánto te duele hoy? Del 1 al 10, pues me duele un 6,5, o me duele un 3, o me duele un 11. Es decir, este tipo de cuantificación, aunque obviamente no es fiable al 100%, porque bueno, lo que os acabo de comentar ahora, porque hay un montón de factores que influyen en la influenciabilidad del dolor, pero es una manera de cuantificarlo en la medida de lo posible, ¿no? A no ser que, bueno, pues también tengamos un algómetro, hay aparatos que también pues pueden afinar un poquito más este tipo de sensaciones, ¿no? La Constitución, bueno, es otra de las cosas que también hablaba Hipócrates, como os decía, y aquí, bueno, tampoco me voy a explayar mucho, pero simplemente decir que tenemos 3 constituciones básicas, ¿no? Que sería el atlético, el asténico y el pícnico. Esto dentro de nuestra medicina, pues eso, se estudia como tal y muchas veces pues, nos da un montón de pistas para saber determinadas patologías asociadas a un cuadro o a una constitución en concreto, ¿no? Desde la medicina ayurvédica, por ejemplo, pues, de las más antiguas que hay, más antiguas incluso de la medicina china, bueno, pues también se estudia las constituciones como tal, que es la Vata, Pitta y Kapha, los famosos Prakrutis, y ellos interpretan o entienden que para tener un buen estado corporal deberías de tener un 33% de cada una de esas constituciones, es decir, un 33% de Vata, un 33% de Pitta y un 33% de Kapha. Esto nos daría pues, lo que se conoce como el Sama Prakruti, que sería el equilibrio entre todos los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, pues tendríamos un paciente, aquí bueno, os he puesto el Laurie y Hardy, ¿no? el gordo y el flaco, ¿no? Así un poco en resumen, y nos daría un poco pues ese tipo de esquema, ese tipo de morfotipo, valga la redundancia, que nos vamos a encontrar en consulta y que también nos da muchas pistas a la hora del abordaje, ¿no? Exploración física también, seguimos igual. Inspección ocular, también a tener en cuenta cómo se mueve, por supuesto, yo siempre digo lo mismo. La consulta no empieza en la camilla, ni empieza dentro de la consulta, empieza en la puerta. Empieza desde que el paciente entra por la puerta de nuestra clínica, de nuestro gabinete o centro, lo que queráis. Es decir, en el momento que entra, eso ya es consulta. Cómo lo recibes, cómo camina, cómo se mueve, cómo se desviste, cómo se descalza, posibles actitudes antiálgicas que el paciente muestra, nos está dando un montón de pistas
para ya, bueno, saber un poco por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, ¿cuántos ojos tenemos? Os dejo ahí la pregunta. ¿Alguien me puede decir cuántos ojos tenemos? Bien. Bueno, tenemos 2, 3, el mal pensado diría que tenemos 3 ojos. Pues yo os digo que tenemos más de 2. Y es que tenemos concretamente 10 ojos en nuestras 2 manos, ¿vale? Nosotros como profesionales osteópatas, bueno, la palpación es nuestra herramienta principal de diagnóstico y realmente cada dedo funciona como un auténtico radar, ¿vale? Con lo cual, siempre digo lo mismo, al final nuestras manos, nuestros dedos son nuestros ojos, hacemos un rastreo principal y son nuestra herramienta clave, ¿no? Para el diagnóstico y para la palpación y para el tratamiento en sí mismo, ¿vale? Con lo cual tenemos mucho más de 2 ojos, por lo menos nosotros, ¿vale? ¿Y qué me decís del ojo clínico? ¿Es bueno el ojo clínico? ¿Es malo? Bien, pues aparte de todos estos ojos que acabamos de hablar, tenemos el ojo clínico. El ojo clínico, ¿qué ocurre con él? Todo el mundo ha escuchado hablar, pues este médico tiene un ojo clínico bueno, es una persona que ya al primer vistazo ya sabe qué problema tengo, de qué padezco y demás. Está muy bien, el ojo clínico es clave, ¿no? Porque también es fruto de nuestra experiencia, de nuestro bagaje, de nuestro saber hacer y de nuestra interpretación de esos signos y síntomas, bueno, pues de una manera mucho más rápida y sencilla, ¿no? Pulso, la lengua, este tipo de cosas que antaño se tenían muy en cuenta, hoy por hoy, desde la medicina basada en la evidencia, pues están denostados, ¿no? Y bueno, bajo mi punto de vista, debería de recuperarse bastante más el ojo clínico. No por ello quiere decir que el otro ojo, que sería el ojo del diagnóstico fiable, cuantificable y reproducible, deba desaparecer, por supuesto, ¿no? Ahí de hecho hay una confrontación muy grande en el aspecto médico, vamos a llamarlo así, porque los auténticos clínicos lo tienen muy en cuenta y sin embargo los investigadores pues lo descartan o lo desechan completamente, ¿no? Con lo cual nosotros, que vuelvo a repetir, somos terapeutas manuales, estamos en contacto directo con las personas, estamos observando y tocando constantemente, el ojo clínico lo tenemos que tener muy presente, al margen de todos los métodos a mayores que añadamos o que, bueno, por supuesto, que podamos reproducir y que podamos fidelizar, ¿no? Bien, bueno, en cuanto a la inspección, así de manera resumida, esto es un poco lo que comenté antes, pues la edad aparente, la nutrición. Oye, a veces nos encontramos con un paciente octogenario que tiene una edad aparente de 60, ¿no? Y a veces pues, nos encontramos con un viejoven o con un joven avejentado, ¿no? O envejecido, ¿no? Entonces estas cosas pues tendremos en cuenta la nutrición, la constitución, la tipología y luego pues, bueno, los datos anatómicos o estáticos, como pueden ser las alteraciones esqueléticas o morfológicas, la coloración, el aspecto de la piel, que ahora hablaremos de ella, y luego pues datos funcionales o dinámicos, ¿vale? Dentro de esto pues movimientos respiratorios, palpitaciones, pulsaciones, disnea, la medición de longitudes y perímetros, ¿eh? Estas cosas pues también las vamos a añadir dentro de nuestra consulta diaria. Bien, otra pregunta más. Hoy os activé yo también a preguntas, como buen interrogatorio que os estoy haciendo también. ¿Alguien me puede decir cuál es el órgano más grande del cuerpo? Y mientras voy a ver si alguien nos hizo alguna pregunta por el otro grupo. La piel, muy bien, Lorena, muy bien, Carlos, Llurena, Alexia, genial, María, estupendo. Pues efectivamente, el órgano más grande del cuerpo es la piel.
representa más o menos un sexto de nuestra estructura corporal como tal, ¿vale? Y evidentemente pues es el único contacto con el medio externo que tenemos. Incluso pues bueno, pues las manifestaciones clínicas que podemos ver en la piel nos dan indicio, nos indican una serie de síntomas también, ¿vale? Con lo cual la piel es una de las fachadas, vamos a llamarlo, no es la palabra idónea, pero bueno, es una de la primera impresión con la que nos vamos a encontrar en un paciente y que nos da un montón de pistas a la hora de tratarlo, ¿bien? Bueno, aquí lo tenemos. Esta es una imagen de una exposición a la que tuve el placer de asistir y la verdad es que es una maravilla ver la piel así de esa manera, despellejada. Es un poco así llamativa al principio, pero es una imagen realmente impactante y es increíble. Bueno, ¿qué nos vamos a quedar con la piel? Principalmente con el color, la coloración, el tono de la piel, ¿vale? ¿Qué nos vamos a quedar? Pues principalmente los colores más fuertes, ¿no? Es decir, una piel roja, ¿qué nos puede indicar? ¿Ves? Una hipervascularización, por ejemplo, un eritema, ¿sí? Una piel violácea, violeta, una alteración, por ejemplo, vascular, principalmente, ¿sí? Si fuera negra, pues indicaría necrosis, ¿vale? Una piel rosa principalmente suele ser de unas cicatrices recientes. La piel amarilla, bueno, pues nos indicaría pues un hematoma también, eso, reciente, o si no, si es una coloración sistémica, o sea, corporal general, pues una hepatopatía, vamos, es decir, una alteración hepática, que todo el mundo sabe que cursa con ese color. Una coloración más verdosa, bueno, pues lo mismo, igual, también suele ser más de una equimosis, un hematoma, pues eso, un estadio ya más avanzado. Si es azul, exactamente igual, y marrón, bueno, prácticamente lo mismo, ¿vale? Es decir, todo ese tipo de tonalidades que se escapan un poco de ese margen más grande, nos indicaría, o sea, de esa coloración o de esa tonalidad más habitual, nos estaría indicando pues eso, que algo no está bien, ¿vale? En definitiva, ¿sí? Pero ya no solo eso, no solo el color. Nos fijaríamos, por ejemplo, en el volumen, que haya un edema, por ejemplo, ¿vale? O que esté más, bueno, pues más dilatada en una zona que en otra, el aspecto, si es fina o gruesa, que también nos indicaría incluso procesos inflamatorios, ¿sí? Brillante también. Y luego, pues bueno, secreciones, que haya llagas, cicatrices, verrugas, nebus, barbas de fauno, este tipo de cosas que nos dan un montón de pistas, bueno, pues de lo que está ocurriendo debajo, pilosidades, La temperatura, exactamente igual. Todo el mundo sabe que una piel caliente en determinadas zonas pues es indicativo de un proceso más agudo, más inflamatorio, donde tendremos que tener especial precaución, sobre todo si es la zona que coincide con el motivo de la consulta, con la molestia, o es una zona, bueno, pues con especial dolor a la palpación y demás. Y lo mismo si está fría. En el caso de que estuviera fría, podríamos pensar en un primer momento que es un proceso más isquémico, donde no hay un buen aporte sanguíneo y donde deberíamos de actuar, pues eso, para mejorar esa vascularización, ya sea por un bloqueo vertebral, por ejemplo, donde se produce un éxtasis o cualquier otro proceso patológico que nos daría un cambio de temperatura corporal, ¿sí? Y luego, bueno, pues las faneras, ¿vale? Piel, uñas quebradizas, pérdida de turgor, ese tipo de situaciones también tenemos que tenerlas presentes en la consulta. Bueno, esta imagen me imagino que a todo el mundo le resulta familiar. Es una imagen de la inflamación como tal también, que eso también entraría asociado a la piel, aunque fuera más interno. Y bueno, pues principalmente eso, el calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de función. Este tipo de síntomas, esos 5 síntomas asociados, están muy relacionados, o sea, bueno, nos llevarían a pensar obviamente ya que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas siempre tenerlas presentes.
Dentro de la inspección también tener presente las líneas de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues sobre todo la postura que tenga el paciente, ¿vale? Es decir, vamos a ver si desde aquí se me va así un poquito mejor, si a lo mejor pues tiene una actitud más tifótica o al revés, o que cargue un poquito más en la espalda baja, en la zona lumbar, por una hiperlordosis o un cambio en las curvas, o al revés, o que, bueno, pues que tenga una rectificación de todas las curvas corporales, con un dorso plano, una rectificación cervical postraumática o por el motivo que fuera. Las líneas de gravedad o las curvas en el cuerpo nos dan un montón de pistas. Bueno, para ello, esto todo, pues los que sean osteópatas ya lo conocerán y los que no, pues también se adelanta. Bueno, pues las líneas de gravedad, como tal, tendrían que pasar por determinadas zonas, ¿vale? Se hace pues o bien con plomada o si no directamente, pues cuando ya tiene un cierto bagaje, una cierta experiencia, pues ya no le hace falta a lo mejor una cuantificación mediante un apoyo externo, sino que bueno, más o menos ya sabes que las líneas siguen un orden correcto, ¿no? Debería pasar pues principalmente por los cóndilos del occipital, bueno, por detrás de las vértebras cervicales, a través de la D1, por delante de los cuerpos vertebrales de la vértebra dorsal, a través de la cadera, ¿sí? De la L3 y de la cadera, pasaría por delante de la articulación de la rodilla, del tobillo y acabaría en la articulación astrágalo-escafoidea. Esta sería, digamos, la línea normal, o lo que podríamos entender como normal dentro de una línea de gravedad en un paciente adulto sano y sin ninguna alteración postural o de equilibrio. También tener en cuenta la resistencia. No sé si os habéis escuchado alguna vez el índice raquídeo de Delmas, habla de la resistencia y ahí pone en compromiso el número de curvas. Pues bueno, si hay una ausencia en una curva dentro de la columna vertebral, nos estaría dando menos resistencia. Bueno, la conclusión es que si tenemos las tres curvas bien acentuadas, nos daría una resistencia máxima y eso sería un raquis flexible o dinámico. Por contra, si tenemos ausencia en una de las curvas, nos daría un raquis más estático o rígido, ¿vale? Y eso lo comprobamos día a día en la consulta. Cuando un paciente nos viene pues con una rectificación cervical, el resto de las curvas tiene que asumir esa función, con lo cual empezaría un problema de cargas, un problema de apoyo y un problema, como digo yo siempre, pues de quién asume esa responsabilidad de tener que tener a este sujeto en una determinada situación cuando bueno, pues una serie de empleados, como es la columna cervical, no han ido a trabajar, han cogido huelga y el resto de la columna tiene que hacer la labor, bueno, la columna y viceversa, y clavícula, costillas, hombro, etc., tiene que asumir ese papel, ¿vale? Bien, dentro de la palpación manual, ¿con qué nos encontramos también? Bueno, pues la palpación, como os decía antes, es crucial y clave y es fundamental en nuestro trabajo. Dentro de la palpación tendremos en cuenta pues eso, las zonas más superficiales, como es la piel, y las regiones más profundas. Aquí entraríamos ya más en cápsula, ligamentos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos palpando las zonas más superficiales, pues ahí vamos a valorar, aparte de lo que os decía antes, bueno, pues zonas induradas, depresiones, rigideces, eso lo podemos hacer, todo el mundo está muy familiarizado pues, con el pinzado rodado, los pinzados de Betterval, valorar el tejido, si hay una buena disposición y un buen movimiento de las capas tisulares. Eso nos da muchas pistas, ¿vale? Aparte de la visualización propiamente sobre la piel, los posibles angiomas, lunares, que nos dan muchas veces incluso información de que esa zona no está adecuada, ¿no? Nos pueden dar pistas de que puede haber un proceso patológico en un segmento vertebral en concreto, simplemente con la visualización de determinadas manchitas en la piel, por ejemplo. Bueno, la palpación de toda la región articular, ya sea las interlíneas también, las cápsulas, los rebordes óseos, tuberosidades, depresiones, como decía, y la parte ligamentosa. En definitiva, tenemos que ser como el perro este de la tele, el rastreator, ¿vale? Lo tenemos que rastrear todo, todo. Y con nuestras manos es donde vamos geolocalizando y poniendo en evidencia todo lo que está pasando por debajo de nuestros dedos, ¿bien? Movilidad articular es otra de las facetas dentro de la exploración física, ¿vale? La movilidad articular, pues los rangos, cuantificar y cualificar el rango del movimiento. Una cosa es cuánto se mueve, que lo podemos
valorar pues con un goniómetro, o simplemente pues con pruebas de flexión de pie, valorando pues los centímetros que llega al suelo, por ejemplo, bueno, test de Schober, ¿no? Que pues valoramos un poco la movilidad articular, pero aparte de eso, calificarla, ¿no? Si hay pues, rigideces, si hay intermitencias en ese movimiento, si hay dolor en determinados grados de ese movimiento, que también nos da un montón de pistas a la hora de valorar la calidad de ese movimiento, ¿no? Observar, pues, por supuesto, el estado de los tejidos periarticulares, buscar el origen también de esa limitación también, y luego, bueno, pues examinar de forma activa y pasiva las retracciones, las rigideces, los bloqueos, los ruidos articulares también, si están acompañados o no de dolor, y luego, pues, por supuesto, los topes. Si es un tope duro, un tope blando, un tope elástico. Un tope elástico nos indicaría más un proceso más capsuloligamentoso, un tope blando puede ser un proceso edematoso, sí que es verdad, pero principalmente suele ser muscular, y un tope duro es un choque óseo, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas cosas también nos dan muchas pistas. Bueno, aquí os pongo una imagen que me encanta, de un personaje clásico de la ortopedia del siglo pasado, y bueno, que pues como tal, una de las frases que tenía era el movimiento es vida, ¿no? Que es así, el movimiento es vida y la vida es movimiento. De hecho, ahora hablando de la movilidad, es en lo que nos tenemos que fijar. Todo osteópata se tiene que fijar en la movilidad, en lo que se mueve y lo que no se mueve. Todo aquello que se mueve, hasta cierto punto, no nos interesa tanto. Nosotros debemos actuar en todo lo que no se mueva, de manera grosera y de manera muy resumida. Obviamente no saquéis esta palabra de contexto, pero en realidad y en la práctica, en la praxis diaria, viene siendo algo que va un poco en ese camino, ¿no? Ya sea una movilidad intestinal, una motilidad intestinal, un movimiento anormal, todo lo que no carezca de un movimiento congruente, pues es donde realmente debemos de actuar, ¿no? Aunque no haya síntomas, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ahí entraríamos en una inspección igual, como os decía, pues la forma de desnudar, lo que os comentaba antes, la palpación, puntos del olor, bueno, igual quizá desde aquí no lo apreciáis mucho, elasticidad de la piel, puntos celulárgicos, y bueno, luego pues las sensibilidades, si está disminuida, abolida, reflejos, todo ese tipo de síntomas, en caso de que tenga una patología, por ejemplo, neurológica, o que curse pues eso con irradiación, una cervicobraquialgia, una radiculopatía, por ejemplo, pues deberíamos de ir afinando cada vez más nuestro diagnóstico osteopático hasta llegar a sacar las mayores conclusiones, ¿no? Si hay afectación neurológica o no, o simplemente nos quedamos en algo mecánico, ¿no? Aquí, yo imagino que desde ahí igual lo podéis apreciar, es esta estrella de aquí, que es la famosa estrella de Maine, que también tuve el placer de asistir a varios congresos con él, Robert Maine, que bueno, pues es el famoso ortopeda de París, y bueno, fue el que promulgó la famosa estrella de Maine, ¿no? De dolor, ¿no? Pues en flexión, en rotación, en lateroflexión izquierda o derecha, para ser mucho más certero en el diagnóstico y evaluación, ¿no? Es una forma, digamos, como de atajar nuestro trabajo y hacer un abordaje mucho más sencillo y más ordenado. Bueno, luego pues los test musculares, valorar el tono también muscular y el trofismo, y luego pues por supuesto los reflejos. Nosotros nos valoramos en pruebas complementarias, para hablar de ellas, pero principalmente test de evaluación, o sea, pues reflejos bicipitales, tricipitales, reflejos rotulianos, para valorar pues eso, los reflejos osteotendinosos que estén exacerbados, abolidos o disminuidos, o normales, y luego pues los test articulares, ¿vale? Test cervicales de Jackson, para valorar pues eso, cualquier patología mecánica o discal, de distracción, de ERB, de Spurling, de Axon. Todos estos test nos sirven para descartar un proceso vascular, descartar un proceso neurológico, discal, un proceso mecánico, desde Lassege, Migran, Kernig, Neri, bueno, pues todos esos test que todo el mundo conoce, la mayoría los aplica en consulta, son, digamos, nuestras herramientas en una primera intención de trabajo, de abordaje manual,
que debemos de echar mano y recurrir a ellos, porque aunque no sean 100% fiables, que todo el mundo lo sabe, hoy por hoy no hay ninguna prueba, ya sea ni diagnóstica médica ni de pruebas complementarias que sea 100% fiable, pero es un acercamiento a un diagnóstico, con lo cual cuantas más herramientas tengamos, mejor vamos a afinar ese diagnóstico, ¿vale? O sea que os aconsejo que las utilicéis y que las probéis. Son gratuitas y no son invasivas, no son agresivas, no son, pues eso, no tienen ningún proceso de daño corporal, salvo bueno, pues la manifestación clínica de un síntoma cuando sale positivo, obviamente, ¿no? En caso de que haya dolor, ¿no? El resto, a utilizarlas a demanda, vamos. En cuanto a la relación muscular, bueno, ¿cuántos músculos tenemos? ¿Os hago otra pregunta? Venga. Y con esta ya vamos a ir terminando, ¿eh? Última pregunta. ¿Cuántos músculos tenemos? ¿Quién me lo puede decir? Bien, pues os lo digo yo. Aproximadamente no lo sé exactamente, porque no se sabe con exactitud, porque ya sabéis que hay bueno, pues determinadas anomalías anatómicas, algunos tienen músculos de más, otros le faltan, igual que pasa con los ligamentos o con cualquier otras estructuras del cuerpo, pero aproximadamente unos 600, 650 músculos en todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, hay un montón de musculatura, ya sea lisa, ya sea estriada, músculos que trabajan las 24 horas, principalmente por su propio tono. El tono nunca deja de faltar en el músculo, aunque estemos relajados y durmiendo, y eso es en lo que también debemos de valorar y de indagar, ¿no? Como veis aquí en esta imagen, pues este hombre se está viendo al espejo, pero se ve de una manera más musculada de lo que realmente es, ¿no? Tenemos en cuenta pues la fuerza, el tono, la plasticidad muscular y luego pues las alteraciones que podamos ir encontrando, ¿no? Pues desde un proceso de flacidez, que ya sería una alteración patológica en el tono, de disminución, una espasticidad que sería al revés, o sea, un aumento patológico exacerbado del tono muscular, y luego pues ya la propia fuerza y la propia evaluación muscular, ¿no? Para ello pues utilizamos unas escalas de valoración de fuerza. Bueno, pues sería pues eso, sin nada de contracción o contracción normal o movimiento contra resistencia. Esto no se hace de manera cuantificada, simplemente, bueno, no sé que queramos evaluar pues, a un paciente prácticamente sin ninguna movilidad y que queramos ir anotándolo para ir viendo pues, el proceso de evaluación que va llevando, ¿no? Pero bueno, en principio la fuerza es algo que también tenemos que ir valorando bien de manera activa. De manera pasiva no se valora, de manera más resistida, o activa o resistida, ¿no? Bueno, ahí os puse unas imágenes pues, de demostración de fuerza, ¿no? Y luego pues la valoración pasiva. La valoración pasiva, como os decía, pues valorar el tono, los volúmenes, los relieves, la consistencia y la calidad de la movilización, de la movilidad tisular, por supuesto, y luego pues un estiramiento pasivo, ¿no? Que nos daría pues sobre todo los topes articulares que os comentaba antes, contracción residual, el comportamiento de la musculatura frente a ese estiramiento, y una valoración activa, pues simplemente pues eso, valora pues, la resistencia del tendón a ser desplazado y se observa y se puede comparar el volumen en reposo y con contracción. Y ya por último, las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias es, bueno, como os decía, pues eso, un tema a tener en cuenta muy presente dentro de una consulta osteopática, ¿no? Pues porque muchas veces el osteópata, aparte de estos test que os decía que debemos y tenemos el deber y la obligación en muchas ocasiones de tener que ponerlos en práctica, en otras muchas que no se puede realizar, o que no tenemos la manera, el modo y la forma y los medios para poder hacerlo, pues tenemos que derivar al especialista o al responsable correspondiente
bueno, pues para que extraer información en definitiva, ¿no? Me refiero sobre todo pues a pruebas radiológicas, pruebas de análisis clínico y demás, ¿no? Pero en principio, como norma general, deberíamos de solicitarlas cuando haya una indicación clínica específica. No se solicita una prueba así al azar o al uso o a ver qué pasa, sino que cuando derivamos a un paciente a una clínica que le hagan una radiografía anteroposterior de columna lumbar, por ejemplo, tenemos que tener una indicación muy clara de que esa prueba es necesaria, ese riesgo-beneficio. Toda prueba tiene una repercusión y como tal, pues bueno, una prueba radiológica obviamente pues bueno, pues tiene una serie de repercusiones negativas sobre el organismo que tenemos que solapar y que cuantificar muy bien antes de bueno, pues de indicarla, ¿no? En este caso, ¿no? Y deberían de ser pues eso, lo menos costosas y lo peligrosas posibles para el paciente. Como os decía antes, también ninguna prueba es 100% fiable y bueno, luego pues que suelen plantearse problemas de interpretación, ¿no? O sea, ya no solo que la prueba sea 100% fiable, sino que la propia interpretación que se hace de esa prueba no es 100% fiable por los mismos profesionales, ¿no? O sea, si cogemos a un radiólogo valorando una ecografía musculoesquelética en un punto y otro radiólogo distinto, probablemente las conclusiones sean muy diferentes de uno de otro, ¿no? Con lo cual, bueno, la ecografía, porque ya es una técnica diagnóstica muy personal y muy casi intransferible, ¿no? Pero realmente el tener una conclusión clara de una técnica diagnóstica es prácticamente inviable. Lo único que nos ayuda a alcanzar más fiabilidad o a llegar a un diagnóstico de una manera mucho más rápida, ¿no? Y luego nos encontramos con qué tipo de pruebas tenemos. Pues como os decía, prueba de analítica, análisis clínicos, a ver el estado bioquímico de ese paciente, electrogramas, test de esfuerzos, estudios alergológicos o de intolerancias, espirometrías y el diagnóstico el diagnóstico por imagen. La imagenología es quizá las pruebas complementarias que en el día a día más utilizamos como osteópatas, ¿no? Principalmente pues eso, desde la radiología convencional, la ecografía, la resonancia magnética, el TAC, la mamografía. Bueno, pues todo este tipo de cosas con o sin contraste nos ayudan mucho, ¿no? Bueno, yo si tengo que decantarme por una, pues obviamente me decantaría por la ecografía, ¿no? Es la menos invasiva, no hay ningún tipo de radiación electromagnética, es rápida y luego pues tiene una interpretación a tempo, ¿no? Y realmente pues es una de las pruebas pues hoy por hoy más rápida, menos costosa, como decía, y que nos da una fiabilidad en un momento determinado. Sí que es verdad que no vale para todo, pero a nivel musculoesquelético, por ejemplo, incluso orgánico, pues bueno, pues podemos tener un descarte muy rápido de muchas cosas. Y luego, pues bueno, la cuantificación instrumental, pues comentaba, es un método fiable y objetivo de medición, por supuesto. Es decir, si yo hago una ecografía o viene un ecografista y hace una ecografía de un manguito rotador, pues podemos valorar el grado de ruptura de ese tejido blando o podemos evaluar pues, los centímetros que tiene de un quiste sebáceo o lo que fuera, ¿no? Es decir, que se puede cuantificar y eso nos da un montón de pistas a nosotros también en la consulta para poder seguir trabajando con eso, más que nada porque si seguimos viendo al paciente más adelante, valorar que la consulta ha surtido efecto y que lo que estamos haciendo realmente bueno, pues está yendo en el buen sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues una estabilidad para asegurar la biomecánica articular también, en el caso de que se pueda hacer de manera viable y se puede apreciar, como os decía, la recuperación del paciente, tiene una repercusión psíquica favorable en el paciente cuando podemos objetivar una prueba diagnóstica y luego pues bueno, pues que se puede transmitir a otros profesionales de forma objetiva, ¿no? Y aquí os he puesto una serie de instrumentos que al margen de la parte radiológica que no tenemos a lo mejor el alcance tan fácil en consulta de manera habitual,
pues sí que este tipo de instrumentación, bueno, pues es barata, es sencilla y nos da un montón de pistas y nos puede, pues eso, sumar todavía más esa calidad y esa forma de llegar a una conclusión mucho más rápida, ¿no? Bueno, por un lado encontramos un termómetro que, bueno, es lo más sencillo que hay, lo podéis encontrar en páginas de internet, vamos, a precios irrisorios, y aquí nos da una temperatura, lo que hablábamos antes de la piel. Podemos, pues, hacer una valoración muy rápida, pues eso, comparando un miembro con otro, haciendo una visualización comparativa, una valoración de extremo a extremo, viendo, pues eso, si hay mayor grado de temperatura en un lado que en otro, por ejemplo, pues en un proceso inflamatorio en una rodilla, valorarla en una y en otra y ver si hay diferencias. Un tensiómetro, por supuesto, es algo que no debería de fallar también en nuestras consultas porque no cuesta y nos puede sacar de muchos aprietos, de muchos apuros, e incluso, bueno, pues es una de las formas de poder derivar a otro profesional en el caso de que los valores sean demasiado, bueno, pues, arrolladores, ¿no? Por ejemplo, pues patologías de cefalea, por ejemplo, que cursan con una hipertensión, por ejemplo, habría que pensar quizá en un proceso más interno y no tanto en una causa tan cervical, ¿no? Por ejemplo, esto se hace de una manera generalizada, obviamente puede tener ambas cosas, pero bueno, es una manera de cuantificarlo y no cuesta nada, ¿no? El goniómetro, pues también es otra herramienta de evaluación y de cuantificación corporal. Bueno, pues la citometría igual, la valoración con cinta métrica, para evaluar contornos, relieves, que, bueno, pues que no haya un miembro más hipertrofiado que otro, hipertónico, que, bueno, sobre todo, pues eso, que no haya una diferencia muy grande de un lado al otro, o incluso para valorar posibles dismetrías anatómicas, ¿no? Otros instrumentos de valoración también serían la valoración, pues eso, de las posibles sensibilidades, o alginias, hiperalgesias, bueno, hipoestesias o hiperestesias, ya sea del dolor o de la sensibilidad, que muchas veces se puede valorar desde fuera sin necesidad de otro tipo de aparatología, ¿no? Y bueno, el típico martillo de reflejos, pues para valorar que haya una patología neurológica en este caso. Y por último, pues os he puesto el ojímetro. El ojímetro, como profesionales y como los 10 ojos que os he comentado antes que tenemos, pues también tenemos que tenerlo presente, porque el ojímetro al final no es una manera de cuantificar nada, pero es una manera de por lo menos subjetivar muchos de los síntomas que la persona nos está relatando, ¿no? Y ya por último, bueno, os dejo una imagen a los que nos veis desde fuera de Galicia, incluso desde fuera de España, que sabemos que hay gente de fuera de España viéndonos ahora mismo. Bueno, pues os dejo una imagen de nuestra ría, de nuestra zona. Nos encontramos en Pontevedra, esta es la ría de Pontevedra, al fondo tenemos la ciudad y esta es una maravillosa zona donde os invito a que vengáis cuando queráis. Nos conocemos y encantado de poder ayudaros en lo que pueda y poder aportar lo máximo posible. Como apasionado que soy, también os dejo una frase que, bueno, que me llama muchísimo la atención y que creo que todo profesional, ya sea osteópata o cualquier otro profesional de la salud, vamos a llamarlo así, tiene que tener muy presente. Yo creo que habría que tatuársela a todos en alguna zona de fácil acceso, y es que hazlo con pasión o cambia de profesión. Este tipo de cosas, pues no debéis olvidaros. Y por lo demás, pues nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido de ayuda y ahora me podéis acribillar a preguntas y trataré de responderos en la medida de lo posible. Claro, gracias. Bueno, estoy viendo ahora mismo vuestros comentarios. Vamos a ver. Por aquí nos comentaba Alejandro antes que indicios o sospechas pueden dar los lunares, verrugas. Bueno, pues os lo comentase un poco por encima, pero sí que es verdad que los lunares
sobre todo así pues de aparición más repentina, por ejemplo, pueden dar, a ver si me ve, bueno, pues os pueden dar un montón de pistas. Daros cuenta que, a ver si consigo, si nosotros rastreamos, por ejemplo, en una columna vertebral, cuando nosotros nos encontramos con un disturbio, una disfunción somática, vamos a llamarlo, en un segmento vertebral en concreto, que lleva mucho tiempo, se ha cronificado, está, digamos, pues con un proceso ya más, bueno, pues, más cronificado, en definitiva. Justo a este nivel suelen producirse una serie de síntomas, ya sea pues lunares, verrugas a veces también pueden aparecer y sobre todo pues angiomas, aparte de lo que es la temperatura alterada en ese segmento, se suele poner en evidencia en esas zonas. Pilosidades también, la piel, como os decía, el vello, perdón, o los pelos en determinadas zonas también pueden ser pistas o síntomas de determinadas situaciones. Por ejemplo, en el caso de un mielomeningocele o una espina bífida, pues uno de los síntomas sería, pues aparte de la depresión y de un abultamiento en esa zona, en el caso de que sea en un grado severo, pues también se podría aparecer pues una zona con mayor piel, ¿no? Mayor vello. A veces esto lo encontramos en un lateral del raquis y en el otro no. También nos da pistas de que esa zona puede tener una serie de síntomas que no son los habituales. Fijaos sobre todo cuando empecéis a rastrear en la columna, porque cuando encontremos un bloqueo en una determinada zona, fijaos si hay algo alrededor. Bueno, luego ya por supuesto si encontramos un lunar, pues tener en cuenta el ABCDE, ¿no? O sea, famoso, ¿no? De la asimetría, el borde, el color, el diámetro, la evolución, que nos indican pues que tienen mayor malignidad o no, ¿no? Pero en principio la zona, al quedar con menor aporte de sangre, una afluencia neurológica intermitente y demás, empieza a aparecer una serie de síntomas en la piel que, bueno, pues se traducen en ese tipo de cosas que acabo de comentar ahora, ¿no? Y alguien más me pregunta algo. ¿Qué uso le das al termómetro en consulta? ¿Una inflamación? ¿Qué rango varía la temperatura? Otra vez, Alejandro. Bueno, ¿qué uso le das al termómetro en consulta? Bueno, el termómetro es algo que suelo utilizar con bastante regularidad. En el sentido de que si hay un proceso inflamatorio, varía bastante. Yo me he encontrado con casos de 6-7 grados de diferencia, un proceso muy agudo. Entonces, es una manera de valorar. Incluso ya no digo para más, sino que digo para menos. Es decir, muchas veces, cuando hay, por ejemplo, un segmento vertebral en bloqueo, en disfunción, con mucho tiempo de evolución, esa zona, como decía, pues se produce una isquemia, se produce un déficit de aporte vasculonervioso y se vuelve, pues, bueno, pues más fibrotizada, baja la temperatura e incluso pues con el propio termómetro, lo que os decía, el típico termómetro digital de láser, que son bastante precisos, conseguimos valorar incluso en ese segmento, vuelvo a coger el raquis de nuevo, conseguimos valorar en ese segmento una diferencia, una disminución de temperatura respecto a otras zonas. A lo mejor pues un problema en una charnela cervicodorsal, si empezamos a valorar la temperatura justo en ese momento, obviamente lo que no podemos hacer es tratar previamente, porque si no se nos chafa completamente la temperatura. Pero si nosotros cogemos al paciente tal cual ha llegado, valoramos y hacemos un rastreo de temperatura en determinadas zonas, vamos a ver que una de ellas va a estar mucho más descendida. Bueno, de hecho, no digo nada nuevo, porque todo el mundo, o me imagino que habéis oído hablar de las cámaras termográficas.
Las cámaras termográficas, yo no la tengo, pero se basan un poco en ese sistema, ¿no? Es decir, que con un fin diagnóstico a nivel médico también, o en cualquier otro ámbito, nos sirven como una herramienta de apoyo muy, muy potente, ¿no? Porque al final vamos a ver zonas que están con mayor aporte sanguíneo o con menos, donde deberían de tener una estabilidad de temperatura corporal idónea. Bueno, también luego tener en cuenta, obviamente, que la temperatura corporal no es la misma en todos los pacientes. Hay pacientes que nos vamos a encontrar con 36 grados hipertérmicos y hay pacientes con 38 que están normal, ¿no? Entonces, eso para empezar, pero como podemos valorarla, si queremos hacer una valoración de la temperatura en determinadas zonas, podemos hacer una comparativa, ¿no? O sea que la temperatura es algo que hay que tener en cuenta. Y si no tenemos termómetro, pues con la manito, con el dorso de la mano, no como se hizo toda la vida, y se va valorando determinadas zonas y comparando una zona con otra. Bueno, no hay más que remontarse al 22 de junio de 1874, cuando Andrew Taylor Still iba por la calle y se encontró a aquel niño aquejado de disentería hemorrágica, y lo que más le llamó la atención era ver un abdomen frío y una espalda caliente, ¿no? Ese primer síntoma o ese primer signo con el que se topó de esa diferencia en las temperaturas entre la parte anterior y posterior o ventral y dorsal del cuerpo fue lo que realmente hizo despertar en él esas ganas de mover y de querer corregir esa zona para devolver bueno, pues la movilidad arterial, ¿no? La famosa ley de la arteria, que es absoluta. ¿Más preguntas? Sí, Ana, lo acabo, las letras en la pantalla están un poco borrosas, lo sé. Vamos a tratar de mejorar esto y seguramente que en la próxima buscaremos unos medios más adecuados, pero lo hemos hecho así un poco de andar por casa, vamos a llamarlo así. ¿Y más preguntas? Alexia me pregunta si las diapositivas que las veía lejanas, que no sé yo si pueda llevar un pen y por supuesto que te las facilito, claro que sí. Y Javier se unió, pero se acaba de unir ahora Javier. Nos vuelve a preguntar otra vez Alejandro. Alejandro, te voy a poner aquí de colaborador principal. Nos acaba de hacer una pregunta. Una posterioridad. Bueno, habría que ver, entiendo que es vertebral, claro. Rotación vertebral, cambia temperatura. ¿Alguna vez lo mediste? Bueno, no lo he medido como tal, pero sí que hay cambios y hay evidencia acerca de esos cambios. Te lo digo sobre todo con la cámara termográfica. Lo que te digo, lo que sí se aprecia es cuando rastreas con él, como comentaba ahora, cuando rastreas con el termómetro, bueno, si tienes la oportunidad, te invito a que compres uno y lo valores por ti mismo. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que si tú manipulas esa zona, ya solo el hecho de manipular aumenta esa temperatura. Entonces, no es fiable en sí mismo el hecho de valorarlo antes, manipular y volver a medir, porque ya solo el hecho de poner la mano, corregir, hacer una puesta en tensión y una manipulación propiamente dicha y volver a valorar, muy probablemente que a lo mejor suba un grado o un grado y medio esa zona, con lo cual habría que valorarlo una vez pasado ese tiempo. Y sí, sí que cambia. Te invito de verdad a que lo compruebes por ti mismo. Sí, estamos hablando siempre y cuando sea una zona bloqueada o con una disfunción somática de larga evolución. No estamos hablando de un bloqueo repentino y de hace una semana. Estamos hablando de un proceso cronificado. Pues estamos hablando de mínimo 3 meses en adelante. ¿Vale? Sí, pruébalo. Bueno, si no hay más preguntas,
Muy bien. Pues nada, chicos, lo dicho, que ha sido un placer. Bueno, pues contar con vosotros, aunque no se haya puesto cara a todos. Y bueno, y desde luego, pues espero volver a coincidir con vosotros más adelante bueno, que espero que os haya gustado, que le hayáis sacado provecho. Disculpad por todas las, bueno, pues los disturbios técnicos que hemos tenido, porque la imagen sí que es verdad que se ve, aquí se ve perfecta, pero sí que es verdad que desde la cámara pues se ve, pues debe ser el efecto de la luz y demás. Aquí, pues bueno, estamos en la escuela, la pantalla, el proyector es de alta calidad y se ve con total nitidez, pero sí que es verdad que el problema técnico del que nos encontramos es que se ve, pues yo lo veo también en el ordenador, se ve con rayas y el audio quizá no sea el más adecuado, que eso lo resolveremos, seguramente que para la próxima vez tendremos algo estupendo. Chicos, 1.000.000 de gracias y hasta pronto entonces.